Producción. Hoy vamos a empezar un curso básico sobre SQL Server para aquellas personas que apenas están iniciando a este mundo de la administración de base de datos. SQL Server es un gestor de base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Se encarga de poder administrar, visualizar, modificar, entre otras bastantes opciones, la información que está almacenada dentro del servidor. Esta información por lo regular es información crucial que llega a tener una aplicación móvil, una aplicación web para que pueda funcionar correctamente. O no nada más aplicaciones o páginas web, sino también información importante. Por ejemplo, tiendas, empresas, negocios y todo aquello que merezca guardar información. Anteriormente las bases de datos se mostraban como se encuentran aquí arriba. Básicamente en ficheros enormes que tenían información específica clasificada por como ellos le convenieran. Todo eso se actualizó a la base de datos que está aquí al lado. Así como hay bastantes aplicaciones para muchas cosas, también hay bastantes aplicaciones para poder administrar las bases de datos. Por ejemplo, se encuentra Oracle, MySQL, SQLite, MongoDB y Cassandra. En este caso vamos a ver lo que es SQL Server. Entonces, primeramente, ¿qué es SQL Server? SQL Server, o lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje diseñado para permitir a usuarios técnicos y no técnicos consultar, manipular y transformar datos de una base de datos relacional. Y debido a su simplicidad, las bases de datos de SQL brindan almacenamiento seguro y escalable para millones de sitios web y aplicaciones móviles. Como les comenté hace un momento, existen muchas bases de datos SQL populares, incluidas SQLite, MySQL, Postgres, Oracle y Microsoft SQL Server, que es lo que vamos a ver en este pequeño curso. Entonces, para poder empezar a trabajar con SQL Server hay que descargar una base de datos de prueba que Microsoft nos da. Solamente colocaremos en nuestro navegador AdventureWorks Database y nos dirigiremos a la primera opción que Microsoft nos dé. Nos vamos más abajo hasta la columna que diga OLTP. Aquí descargamos la primera opción, que es AdventureWorks 2022.back, que el .back es la extensión que da SQL Server para poder generar los respaldos. Aquí vamos a colocar nuestro back en la ruta que nosotros le indicamos. Le daremos que sí y ya se encontrará nuestra base de datos guardada. Nos vamos a nuestro SQL Server y en la carpeta de Database, botón derecho y Restore Database. Se nos abrirá esta ventana, le vamos a colocar la opción de Device y seleccionaremos la ruta donde colocamos nuestro .back. Le damos OK. OK. Y en la parte de Options, yo siempre le coloco donde dice Override. Override de Exist Database. ¿Para qué? Para que en caso de que exista una base de datos que se llame igual, se sobrescriba. Y en la opción de Recovery le damos OK. Y si no existe la base de datos, la crea. De esta manera nos dice Database AdventureWorks 2022 Restored Successfully. Aceptar. Y listo, ya contamos con nuestra base de datos para poder hacer ejercicios y también para poder hacer pruebas. Entonces, para poder comenzar con las sentencias básicas hay que tener también en claro el concepto de tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un espacio de información que se almacena información específica. ¿A qué me refiero? Así es la manera correcta de visualizar las tablas mediante un diagrama. En la parte de título que viene en negritas viene alumno, materia, horario, carrera. Esos son los nombres de las tablas. Y abajo viene clave, nombre, apellido paterno, apellido materno, email, teléfono, clave carrera, municipio. Esas son las columnas de la tabla, porque la tabla se conforma de columnas y filas. Las columnas son los nombres que estamos viendo en este momento y las filas son los registros. Entonces, ya para comenzar nuestra consulta básica, utilizaremos el comando use AdventureWorks 2022 y este nos indica en qué base de datos vamos a trabajar. En español sería usa AdventureWorks 2022, que es la base de datos. Seleccionamos nuestro comando y ejecutamos. De esta manera, en esta parte superior nos indica la base de datos en la que estamos trabajando. Entonces, la consulta regular, la consulta básica, se compone de los siguientes comandos: select, asterisco, from. Y el nombre de la tabla. En este caso, como es una tabla que nos dio Microsoft colocó esquemas a cada tabla. ¿Qué son los esquemas? Hay que visualizar los esquemas como clasificación de películas. Por ejemplo, en ciencia ficción existe Star Wars, el juego de Ender, Avatar, Matrix, etc. En la clasificación de terror existe La Monja, Annabelle, Insidious, La Noche del Demonio, etc. Y así nos vamos para cada género: acción, comedia, romance, drama. Los esquemas en SQL Server funcionan igual. Existe un esquema de personas para cierto conjunto de tablas. Existe un esquema de recursos humanos para cierto conjunto de tablas.
Es como un organizador para poder visualizar una tabla más rápido. Entonces, dicho esto, ya la consulta básica se compone select asterisco from person, recordando que el primer person es el esquema y el segundo person es la tabla. Seleccionamos y vemos que nos trajo toda la información de esa tabla en específico que nosotros le indicamos. Una forma de ver la consulta básica un poquito más simple, al menos a mi parecer, es select, que significa selecciona, asterisco, que significa todo, from, que significa de dónde queramos que se muestre la información, y pues el nombre de la tabla, es el nombre de la tabla. Dicho esto, también existen condiciones. ¿Para qué? Para que no visualicemos toda la información y solamente visualicemos la información que nosotros querramos que se nos muestre. Para colocar condiciones es el comando where. Aquí es donde entra el where, que significa dónde. Entonces, teniendo en claro que select asterisco from, que significa selecciona todo de person, recordando que el primer person es el esquema y el segundo person es la tabla. De igual manera, SQL nos indica en dónde estamos posicionados con el mouse. En este caso, cuando nos posicionamos arriba del esquema, SQL nos indica que estamos arriba del esquema AdventureWorks 2022. Y si nos colocamos arriba de la tabla, nos indica Table AdventureWorks 2022.person, que es el esquema, y .person, que es la tabla. Seleccionamos y tenemos la información completa, pero al lado de la tabla le colocaremos el where, el campo que querramos filtrar. En este caso vamos a filtrar el Business Entity ID y el operador que vamos a ocupar. En este caso va a ser un igual, que le estaremos indicando selecciona todo de person.person. El primer person es el esquema, segundo person es la tabla, donde la columna Business Entity ID sea igual a 15. Y 15 es un valor que yo requiero ver. Así puede ser 15, 100, 200, 15.000, 13.000. El valor que tú quieras ver lo colocas después del igual. Seleccionamos, ejecutamos y listo. SQL nos trajo la consulta que nosotros le especificamos para que nos mostrara. Y así es como funciona una consulta regular. También le podemos colocar otra columna. Le podemos colocar las columnas que nosotros requiramos, ya sea de una en una, o de dos en dos, de tres. Ya es a nuestro criterio todo esto. Bueno, esto fue el curso introductorio para SQL Server. Y ya saben, si les gustó este tipo de videos, háganmelo saber en los comentarios, síganme. Y ya saben, no importa cuánto tiempo les tome aprender SQL Server, lo importante es que no utilice el Excel como base de datos. Hasta luego.